Vamos a leer entonces en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. Mateo 15, 21 al 28. Esta es la segunda parte del tema que iniciamos el Día de la Mamá, que estamos hablando de una mujer. Hace 2 semanas hablamos de una mujer muy valiente, abnegada y muy valiente. Hoy vamos a retomar la misma historia, pero a ver otro aspecto de esta mujer que fue abnegada y muy valiente, y vamos a ver otros aspectos de la fe de esta mujer. Versículo 21, Mateo 15, 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Esas eran ciudades gentiles cerca de Israel, en la costa del mar Mediterráneo. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús, ¿qué dice? No le respondió palabra, y cualquiera de nosotros hubiera salido corriendo y hasta renegando. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídala, pues da voces tras nosotros. Como quien dice: Señor, esta mujer ya me tiene hasta la coronilla. Mándele que se calle. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Los perros se comen las migajas que desperdician sus amos, le dice ella. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos das el privilegio de escudriñarla. Permítenos hoy escudriñar algo que edifique nuestra vida acerca de esta mujer de fe. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy es la fe inquebrantable de una mujer que adora. La primera parte fue una mujer abnegada y muy valiente. Una madre abnegada y muy valiente. Ahora la fe inquebrantable de una mujer, de una madre que adora. Y ya estudiamos acerca de la valentía de una madre verdadera, y dije verdadera porque algunas paren hijos, pero no son madres tan verdaderas, no quieren ser madres, no asumen ese rol. Y hablamos del valor de una mujer, de la valentía de una mujer cuando se trata de defender sus hijos. Y entendimos que a través del valor, me refiero a la valentía y la fe, Dios quiere dignificar a la mujer como mujer. Las mujeres regularmente son menos fuertes que los varones, pero son mucho más resistentes. Son mucho más resistentes. Dan sin reservas. Y a través de este valor que Dios le dio naturalmente a la mujer, Él quiere dignificarla como mujer, porque la dignidad del hombre y de la mujer se perdieron en la caída del Edén. Y por eso el hombre se volvió terriblemente machista y la mujer se volvió rebelde. Y estas cosas han dañado la sociedad, han dañado la familia, porque al dañar la relación matrimonial dañan la familia, al dañar la familia dañan la sociedad. Y quiere Dios también enseñar amor a todos sus hijos. Es decir, a usted y a mí nos quiere enseñar cómo es que se ama. Esta mujer era una mujer gentil, es decir, era extraña, no pertenecía al pueblo de Dios. Pero esta mujer extraña, gentil, que había sido condenada, su raza, ya eso lo vimos hace 2 semanas, había sido condenada a ser totalmente destrozada, desaparecida de la faz de la tierra, este pueblo. Esta mujer, sin embargo, que había sobrevivido por desobediencia del pueblo,
porque el pueblo no cumplió lo que Dios le mandó. Esta mujer había reconocido a Jesús como Mesías y como Salvador. ¿Y cómo nos dimos cuenta? Lo vimos la vez pasada. Es cuando le dijo Señor. Y luego añadió Hijo de David. ¿Qué estaba diciendo? Te reconozco como Mesías, como mi Salvador. Reconoció a Jesús como Mesías, como Salvador. Y lo hizo con tal fe que dijo el Señor, una fe como esta no se halla ni siquiera entre mi pueblo. Y eso me hace recordar una vez que un hombre que llevaba más de 30 años en el Evangelio y fue testigo de un milagro que Dios hizo con una mujer que había tenido una jovencita, 20 años ya, y con 2 niñas. Había tenido un accidente y se le habían hundido unas vértebras. Y el médico le había dicho, en cualquier momento un mal movimiento y usted queda cuadraplégica. Y cuando este hermano vio que al orar por ella, ella fue sana, me dijo, ¿cómo es posible que una persona que acaba de llegar a la fe se lleva los mejores milagros y uno que lleva 30 años rogando porque tiene la esposa enferma? Uno que lleva 30 años rogando no consigue. Y yo tuve que decirle con mucho dolor, es que cuando uno se vuelve viejo en el Evangelio también a veces adquiere malas costumbres. ¿Por qué? Porque se le olvida. Y no es que eso sea normal, es que a veces a uno se le olvida en qué Dios ha creído. Porque cuando llega la prueba se le olvida que Dios está con uno, o sea, conmigo, en la dificultad. ¿Le ha pasado a usted? Pues a mí sí. A veces Él guarda silencio. Esta mujer clamaba y ¿él qué hizo? Guardó silencio. Y tantas veces decimos, Señor, ¿cómo es posible que yo te estoy rogando y tú no me respondas? Pero Él guarda silencio porque está procesando nuestra fe. Porque está afinando nuestra fe. Esto no es un silencio adrede, no es un silencio con ánimo malvado. Dios no puede hacer mal. Me gusta decirlo muy sencillo. Dios no se divierte viendo sufrir a sus hijos. Pero tantas veces clamamos de la forma inadecuada que Dios tiene que guardar silencio, por amor. ¿Han escuchado ese texto que dice que Él calla de amor? Él calla de amor. Él está procesando, está afinando nuestra fe. Y hasta que la fe sea formada, Él responderá. Y tengo que de nuevo decir que la fe no es cerrar los ojos y esperar que voy a recibir lo que pido, sino alinearnos a la voluntad de Dios. Porque entonces habrá libertad en nuestra vida para que Dios obre. Porque no es que tengamos el poder de amarrarle las manos a Dios como algunos predicadores dicen. No, es que usted le amarra las manos a Dios cuando usted no cree. No. Es que tenemos la necesidad de alinearnos a la bondad, es decir, a la voluntad de Dios, porque es que la voluntad de Dios no es caprichosa, es porque es lo bueno. Cuando nos alineamos, entonces Él responderá. Porque se requiere fe para ser un instrumento útil en la expansión del Evangelio como las buenas nuevas de misericordia y salvación para los perdidos. Se requiere fe, es decir, se requiere estar alineados con Dios. Se nos exige porque se nos ha dado una encomienda muy grande. Se nos exige bondad, se nos exige estar alineados a la voluntad de Dios porque hemos recibido una encomienda que es sublime y que es santa y es el Evangelio, es llevar el Evangelio, predicar a Jesús como Salvador. Pero al final, cuando cese el silencio, cuando cese la espera, cuando finalmente nuestra fe se alinea a la voluntad de Dios, la fe será honrada con galardón. Y esta historia de esta mujer nos deja una evidencia de que es cierto, de que es verdad. Entonces, Jesús, primer punto de hoy, Jesús parece rechazar a una mujer desesperada. Primero, cuando sus discípulos le dicen, mándela a callar, que ya está molestando mucho, Él dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Parece que Jesús le estaba rechazando, ¿cierto? Bueno, ¿qué piensan? ¿Le estaba rechazando? No, lo que pasa es que ella también era de las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Era una raza destinada a ser destruida por la maldad. No era por capricho de Dios, es por la maldad. La violencia en este mundo no tiene que ver con que Dios ha dado la espalda al mundo. Es que pasan dos cosas. Uno, que el mundo está cosechando de lo que siembra. Y dos, que Dios sigue obrando para rescatar a los suyos. Y cuando abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Y eso es la carta de salvación para usted y para mí. Versículo 23 dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Frente a una prueba tan grande, esta mujer está en medio de una prueba tan difícil y los discípulos están diciendo, Señor, mándala a callar. Ya está molestando demasiado. Es que es semejante a la araca que está haciendo, Señor. Es tan fácil menospreciar al que está atribulado cuando nosotros estamos en comodidad. ¿Le ha pasado? Ellos estaban viviendo los días del cielo en la tierra, andaban con un maestro y esperaban lo mejor. Bueno, se decepcionaron cuando lo vieron morir. Pero en ese momento estaban viviendo la gloria, hacía milagros. Y todo el mundo le decía, ¿será que usted me puede ayudar para hablar con el maestro, con el que hace milagros? Espere, yo voy a ver si hablo con él, a ver si él lo recibe, ¿no? Y se sentían grandes, porque casi siempre se sienten más grandes los que están al lado del que es verdaderamente importante que el que es verdaderamente importante. Señor, despídela, mándala a callar, hazle entender que nos molesta, ponla en su lugar. Es una mujer y tú eres un rabino, ya lo dijimos en la sesión anterior. Un rabino no le hablaba a una mujer en público ni aunque fuera su esposa. ¿Por qué? Porque el machismo ha llegado a un colmo. Y aún los líderes religiosos discriminaban. Pero él estaba en silencio. Venía una lección para sus propios discípulos. Había un dicho de un pensador de unos siglos antes que se usaba en ese tiempo, es decir, en el tiempo de Jesús. Y este dicho decía, vale más maldad de hombre que bondad de mujer. Eso es un machismo elevado a la superpotencia. Y la cultura judía de aquel tiempo tomó en serio esa frase y se volvió pensamiento cultural de ese tiempo. Así como ahora se ha vuelto pensamiento irse contra Dios. Se ha vuelto normal volverse contra Dios. Tenían en mente que la mujer fue la puerta por donde vino el pecado. De allá venía ese pensamiento, ¿no? Como la mujer fue la que fue engañada, entonces por eso no hay que darle esa oportunidad. Y entonces la sujetaron a abuso, discriminación, sin compasión. Y los discípulos de Cristo tenían ese mismo pensamiento. ¿Por qué? Porque se había vuelto cultura. Esto es el reflejo de una sociedad carcomida por el pecado. Hoy existen leyes que condenan el abuso contra la mujer, pero se cometen más feminicidios que nunca. A mí me da mucha risa cuando veo que las mismas feministas se levantan a defender estados que sujetan a las mujeres a opresión terrible. No estoy aquí criticando a nadie. Aquí estoy mostrando cómo debemos abrir los ojos para que seamos coherentes entre lo que pensamos y lo que hacemos. No faltan leyes protectoras, hermanos. Lo que falta es una conducta del hombre pecador alineada con la voluntad de Dios. Estamos clamando por más leyes. Estamos clamando para que los jueces hagan justicia.
Pero un dictamen judicial no levanta a una mujer asesinada. En cambio, evitar el feminicidio, porque se sana la sociedad si evita muchas muertes injustas. Bueno, y no solamente en el caso de feminicidios, cualquier tipo de violencia. Jesús guarda silencio y luego parece desecharla, y eso pone a prueba la fe de la mujer. Le dice, ella debió escuchar cuando le dijo a sus discípulos: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como si le dijera que ella no cabía allí. Como si le dijera que no tenía derecho a la misericordia del Hijo de Dios. Y yo quiero preguntarle con todo respeto, ¿cuántas veces usted siente eso cuando Él guarda silencio ante su petición? ¿Cuántas veces se siente menospreciado, menospreciada? Porque clama y clama y clama y siente que Dios guarda silencio. Y entonces termina pensando que Dios no le quiere responder. Como que no se le antoja. Pero ya no es solo silencio. Ahora parece darle a entender que Él no tiene nada para ella porque es cananea, es una extraña. Primero guardó silencio y ahora le dice: solamente fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué hubiéramos hecho usted y yo? Humanamente ella debió irse derrotada y hasta furiosa y renegando, como a veces hacemos nosotros. Y quizás los discípulos se sintieron grandes cuando el Señor responde de esa forma, cuando le dice: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Se sintieron los grandes porque se sintieron los rescatados de la casa de Israel. Pero aquí había una lección para ellos. Los discípulos no contaban con que la casa de Israel no se conforma con los descendientes de sangre, sino con la descendencia de la fe. Por eso dije hace rato, ¿será que cabía o no cabía? Sí cabía, porque Dios levanta descendientes de Abraham de las piedras. No fue en la sangre de Abraham que fueron benditas las naciones. ¿Sabían eso? Aunque los hijos de sangre son bendecidos, no es sino que revisen que el mundo lo manejan los descendientes de Abraham. Pero la promesa de la bendición en Abraham no fue en la sangre, fue en la fe de Abraham. Claro que pasó por la sangre, porque el mismo Hijo de Dios desciende de Abraham. Pero la bendición nuestra no vino en Abraham, vino en el Mesías, que nos rescató. Fueron benditas en la fe de Abraham. La pregunta es, ¿usted tiene esa fe? ¿Usted tiene la fe de Abraham? ¿Qué pasa si el Señor le dice: ve y sacrifícame a tu hijo mañana? ¿Qué le vamos a responder? ¿Qué le pasa, maestro? ¿Cómo pruebo que es verdad? Cuando nos desesperamos por un dolor de muela, estamos menospreciando al Señor. ¿Le ha pasado? Bueno, ya hace muchos años no sé qué es un dolor de muela, pero siento cualquier cosa y de una vez, ¿qué pasó, Señor? ¿Tiene la fe de Abraham? Es bendito. ¿Cómo es la fe de Abraham? Dame a tu hijo. Sí, Señor. ¿Cuándo lo quieres? Ya. ¿A qué horas? Madruga. Y madruga. ¿Qué es lo que tanto amas que impide que tengas una sana comunión con Dios? Me han escuchado decir muchas veces: cada vez que levantamos un ídolo en nuestra vida, Dios toca. Algunos idolatran su casa, su carro, su capital, su dinero, su esposo, su esposa, sus hijos, y cuando eso pasa, Dios los toca. He escuchado muchas veces hermanas decir: es que ese hombre llegaba a la casa y yo le lavaba los pies con agua tibia y mire cómo me pagó. No le voy a responder así, pero debiera ser una respuesta así: pues no lo idolatres, porque cuando uno idolatra, Dios tiene que tocar. ¿Sabe por qué? Porque Dios ama a sus hijos y tiene que quitarnos todo lo que hace estorbo. Con eso no estoy justificando las cosas malas que haga alguien contra nosotros. Lo que estoy diciendo es: cuidémonos de alinearnos con el Señor.
para que no tengamos que perder lo que quizás no era necesario perder. ¿Por qué Abraham no perdió a su hijo? Porque no fue necesario. Segundo, la actitud de Jesús, sin embargo, no debilita a la mujer. Versículo 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué deberíamos haber hecho usted y yo? ¿Qué habríamos hecho? Es fácil entenderlo. Basta ver una fila en la EPS para recibir medicamentos, o basta ver si alguien se cuela en la fila de las citas médicas y veremos cómo responden los que están atrás. Hasta se matan. Y si alguien nos identifica, nos van a decir: y disque evangélico. Cosas pequeñas nos hacen desistir y renegar. ¿Cuántos cristianos hoy dicen: me cansé de rogar? Ya no voy a pedir más. Dios se olvidó de mí. He orado, he ayunado, he rogado y las cosas en mi casa están igual. Ya no insisto más. No le voy a juzgar. A mí me pasa lo mismo muchas veces, pero hay una respuesta aquí. Hasta que estemos dispuestos a esperar pacientemente, como dice el Salmo 40, la situación va a continuar doliendo. Es que tenemos que alinearnos con el Señor, no con nuestros caprichos, no con nuestros antojos. Pero esta mujer no era de las que se daban por vencida. Debemos aprender a poner por obra la fe de esta mujer. No se dio por vencida, arremetió con más fe. ¿Cómo lo sabemos? No salió corriendo, pero miren esas respuestas tan sabias con que insistió al Señor para lograr el milagro. Mire el versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. No le dijo: ¿qué le pasa? ¿Eso es ser cristiano? ¿No hace misericordia? ¿Cuántas veces cuando usted le piden dinero para droga no lo hacen sentir mal por ser cristiano? Porque no les da plata. El diablo es muy astuto para enredarlo y hacerlo sentir mal. Por algo que a lo mejor es justo, porque no debemos dar dinero para droga, ¿cierto? Vino y se postró. Otras versiones traducen adoró. Por eso dije, la fe inquebrantable de una mujer que adora. Vino, al postrarse estaba adorando. Puso su rostro contra el piso, se humilló y adoró. No se enojó, no se fue renegando. Adoró al Señor. A ese que primero la recibió con silencio y que luego le dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y se postra y lo adora. ¿Se acuerdan de alguien que dijo: él me lo dio todo, él me lo quitó, sea su nombre de todas formas bendito? Job. La situación de su hija y la confianza en Jesús como Mesías hicieron que la mujer se aferrara aún a la misericordia del Señor. Es decir, no desfalleció. Por eso siguió insistiendo, se postró y acudiendo solo a la misericordia clamó: socórreme por favor. Había roto la barrera de la discriminación social. Ahora rompe la barrera de la falta de la fe. Rompió la barrera de la discriminación social cuando se acercó y le habló a un rabino en público. Y ahora rompe la barrera de la falta de fe. No saliendo corriendo, no saliendo renegando, diciendo: Señor, socórreme. Solo había recibido palabras que parecían de rechazo, pero no se doblegó, no doblegó su fe, doblegó su orgullo, adoró y clamó más fuerte. No se doblegue, hermano, no se doblegue, hermana, clame más fuerte. Versículos 26 y 27, respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Eso parece un insulto, ¿cierto? No está bien quitar el pan de los hijos y dárselo a los animales. Pero esta mujer amaba a su hija. Y además había creído, siendo extraña, había creído que Jesús era el Mesías. Y él había dejado claro que solo venía por los hijos de Israel, no por los extraños. Pero ella adoró e insistió porque no se sintió extraña.
¿Sabe por qué no era extraña? Porque lo reconoció como Mesías. Ahora él le da a entender que no es hija, que el pan es para los hijos y que ella era extraña. Jesús aquí le hace recordar de qué raza viene. Ya dijimos cómo fue maldita esa raza, no voy a volver allí. Pero estaban condenados a ser destruidos totalmente. Pero ella no abandonó su fe y recordó que solo la misericordia de Dios haría libre a su hija. Así que no oyó los prejuicios y no se fue. Es fácil discriminar. Pero si el problema nos toca con nombre propio, ahí debemos dejar atrás el orgullo y los prejuicios y actuar con fe. Esta mujer necesitaba no solamente salvar a su hija, necesitaba también salvarse. Así que entonces se postró para salir de la postración. No se deja derrotar por la discriminación y exclama, es verdad, pero aún los perros comen lo que desperdician los hijos. ¿Cuántas veces no nos hemos quedado nosotros viendo cómo alguien, perdónenme lo que voy a decir, que nos parece un perro, recoge lo que es de los hijos? Porque los hijos desperdician. Porque los hijos desperdician. Nadie se imaginó hasta dónde llegaría la fe de ella. Es como si dijera, sí, a los ojos de todos soy menos que un perro, pero ellos pueden recoger lo que los hijos desprecian. Aunque no me aprecies, aún eres mi Señor, porque eres el Señor. Aunque me hayas rechazado, todavía te reconozco como Señor, porque eres el Señor. ¿A quién iré sino a ti? ¿Quién podría tener misericordia de mí y de mi hija sino tú? ¿Quién tendría piedad de mi hija y de mí? ¿No hay un rincón de tu misericordia para nosotras, acaso? Por esa convicción no se fue ella. Esa fe escasea hoy en la iglesia. Lo que alguien desperdicia, el menos digno lo recoge. Cuando el señor del banquete supo que los notables no vendrían a su fiesta, abrió la fiesta para los despreciados y llenó su casa. Y disfrutaron y fueron bendecidos. Número 3, versículo 28, el último versículo. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La fe de ella derribó el muro de separación. No fue un antojo del Señor. Es la fe de sus hijos lo que tiene que derribar la separación entre el dolor y la bendición. Es la fe de sus hijos lo que tiene que allanar el camino para que lleguemos a donde no hemos podido llegar. Es la fe de sus hijos lo que tiene que allanar el camino para que consigamos lo que hasta ahora nos ha quedado grande conseguir. ¿Cuál es su situación ahora? Grande es tu fe. Como has creído, has derribado toda barrera. Con tu fe vas a recibir lo que pides. Y en ese mismo momento su hija fue liberada del demonio. Recibió sanidad total. Para Dios no hay nada imposible. El poder de Dios lo hace todo posible. Es necesario que derribemos esos muros a través de la fe. Repito, no es el Señor el que los tiene que derribar. Él ya lo hizo. Él ya hizo el imposible, que fue poniendo a su hijo. Ahora nos toca abrazar para que ese imposible sea nuestro. Su fe es la llave para ver su poder, para ver el poder de Dios obrando, para hacerle ver la gloria del Salvador. ¿Cuánto está dispuesta una madre a luchar para evitar que su casa se hunda? Yo quiero invitarle a todos los que están aquí. ¿Cuánto está dispuesta a luchar para que su casa no se hunda? Ahora que llegue a su casa, saque el espejo. Mírese al espejo. Pero no se mire en el espejo de su casa, mírese en el espejo de la mujer cananea. Mírese en ese espejo. La más desechada de todos lo recibió todo por su fe inquebrantable. Su historia hace parte del recuento del Evangelio. Dios dispuso que se guardara esta historia para honrar la memoria de ella y para dejar claro el tamaño de su misericordia. Esto nos muestra el tamaño de la misericordia del Señor.
¿Vamos a tomar nota atenta de esta fe para ponerla por obra? ¿O alguien va a desistir de mantener la fe porque siente que Él no le escucha? Dios sabe por qué el camino se ha hecho largo para usted. Pero una cosa debemos saber: si hubo misericordia para esta mujer, la habrá también. Está dispuesta la misericordia para usted y para mí. Debe mantener su fe inquebrantable y adorar, a pesar de lo que vean sus ojos ahora, que el Señor en su bondad abrace con su misericordia las peticiones que hoy angustian en su corazón y le conceda ver una respuesta grande, quizás a una petición muy grande. Póngase por un momento. Yo quiero invitarle que cierre sus ojos conmigo. Si hubiera sentido que ha perdido muchas batallas, le invito a que levante su mano conmigo. Si siente que ha perdido tantas batallas que se ha dado por vencido o por vencida, pero hoy la palabra le ha recordado que la misericordia está intacta, que lo que hace falta es fe para abrazarla y para ver la respuesta. Entonces diga conmigo, e invito a toda la congregación a acompañar a quienes han levantado la mano diciendo todos: Señor, gracias, porque tu fidelidad ha hecho que tu misericordia nunca falte, que el problema soy yo. Yo necesito aprender a ver tu magnificencia, tu misericordia, aún en tu silencio. Señor, gracias por amarme y por no dejarme abandonado, porque siempre tiendes tu mano tendida para levantarme. Hoy reposo en tus promesas y te ruego que avives mi fe. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Dios les bendiga. Un abrazo.